Ya. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Carolina Nahuelhual y estamos en el ciclo de charlas de la estantería de las redes. Esta es la tercera charla de este ciclo que hemos generado en este tiempo que nos encontramos en pandemia en nuestras casas. Y en esta oportunidad vamos a tener la charla con Miguel Lecaros, quien nos va a venir a hablar sobre la primera universidad en Santiago Colonial. Miguel Lecaros Álvarez es profesor, historiador y archivista. Se ha especializado en el estudio de las universidades y bibliotecas coloniales, así como también ha investigado sobre el desarrollo del quehacer educativo y cultural en Santiago de Chile. Es investigador asociado del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo Higgins y coeditor de los cuadernos chilenos de Historia de la Educación. Ha colaborado además con el Museo Nacional de Historia Natural, la Biblioteca Patrimonial, Recoleta Dominica y el Metro de Santiago, con investigaciones y guiones museográficos. Y actualmente es el encargado del Archivo Histórico Dominico. A Miguel principalmente lo hemos invitado porque ha trabajado con nosotros hace bastante tiempo, desde que casi la biblioteca abre sus puertas a la comunidad y siempre nos está colaborando con diferentes investigaciones y también con estudios relacionados a los dominicos. En este caso, ese es su principal tema de investigación que se ha desarrollado durante este tiempo, por lo menos con nosotros. Y Miguel, en este caso también, en el año 2017, nos presenta esta investigación sobre la primera universidad en Santiago Colonial, que es una universidad dominica. Él nos va a contar en detalle también a qué se refiere su investigación, la cual finalmente también se genera un trabajo práctico o un trabajo más relacionado a lo que es museal, que tiene que ver con una exposición temporal relacionada a esta investigación, generando principalmente su curatoría, su investigación curatorial y ayudándonos también en el montaje mismo de la exposición. Una exposición temporal que duró aproximadamente unos 4 o 5 meses y que fue bien atractiva, sobre todo además porque está inserta en el marco de lo que fue el Museo de Medianoche, donde Miguel además pudo ser como el presentador oficial de la misma exposición, siendo en este caso como su curatoría principalmente desarrollándola. Y fue una exposición que además tuvo inserta algunos registros gráficos electrónicos, se podría decir. Fueron muchas imágenes que también acompañaron digitalmente a la exposición, así que para nosotros fue toda una experiencia bien interesante, sobre todo considerando lo principal, que es cómo las investigaciones de la biblioteca pueden llegar a transformarse en un futuro o en algún momento en exposiciones museales de la colección. Así que, sin mayores preámbulos, quisiera pasar a presentar a Miguel, quien nos va un poco a relatar toda esta experiencia que él ha desarrollado dentro de sus investigaciones y también lo que él ha generado con sus estudios de Santiago Colonial en general. Así que, Miguel, te doy la bienvenida para que compartas tu pantalla, para que te presentes también personalmente. Hola, ¿cómo estás? Y para que sigamos conversando de este tema que es tan interesante, también para que nos hables en general de todos tus proyectos que estás desarrollando en torno a las universidades y a Santiago Colonial y las bibliotecas coloniales también, que son trabajos bien interesantes. Cómo considerar que estas bibliotecas, o en el fondo estas colecciones bibliográficas, están presentes desde la colonia. Yo creo que es todo un Y, trabajo por el cual hay que generar más investigaciones y descubrimientos de qué teníamos realmente en la colonia y cómo se puede generar estos rastros lectores también, cómo podemos averiguar quiénes fueron las personas que usaron estos libros, cómo llegan a Chile, que es un poco también el trabajo que hacemos desde la biblioteca. Miguel, ¿quieres presentarte? Te doy las gracias también por estar con nosotros. bueno, creo que la presentación fue bastante amplia y muy detallada, así que no sé qué más agregar. Lo que sí, quiero agradecer a ti, Carolina, a Raquel, y a toda la gente que estuvo en la biblioteca en su momento, eh,
particularmente Esteban Echagüe, que con él y contigo fue el que hicimos todo este montaje en el 2017. Y hay un registro fotográfico bien interesante sobre eso. Nada, pues muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto volver a los viejos sitios donde uno amó la vida, ¿no? Esa biblioteca tan querida y que, bueno, espero que en un futuro no muy lejano vuelva a abrir sus puertas a la gente. Vale, que mi trabajo acá en esta breve charla de la estantería de las redes sociales va a ser de dos partes. En una voy a contar un poco mi investigación y como mi investigación tratando de entender la universidad y la librería que funciona en esta universidad. Y la segunda parte va a estar dedicada al trabajo curatorial y a un poco a la experiencia de cómo se difunde el conocimiento científico, en este caso conocimiento histórico, a través de distintas plataformas y distintos medios. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación, más que honrado. Y bueno, antes de comenzar con todo este trabajo y con toda esta exposición más dura, siempre es bueno agradecer quienes me ayudaron y quienes fueron pilares fundamentales en que esta investigación tuviese un buen fin. Quiero agradecer a Mario Orellana, a la profe Antonella Romano, a Silvano Benito Moya, a Enrique González, profesores fundamentales para mi carrera como historiador, y a todo el claustro de profesores de la Católica que me guiaron en mi investigación de maestría, que es en esencia este trabajo. Así que bueno, eso por una parte, y bueno, a la comunidad de frailes dominicos que me abrió las puertas de su archivo para poder investigar y dar un poco a conocer eh, algo que es muy desconocido, o fue un poco desconocido por la historiografía. Voy a comenzar a compartir pantalla, ¿ya? Para que veamos esta presentación. Vale, que aquí partimos. Estamos en la charla de la estantería a las redes, la primera universidad en Santiago Colonial, su servidor. Bueno, vale. Acá estamos llegando al punto de inicio. En el Nuevo Mundo, desde la llegada de los españoles al continente americano, se fundaron 27 universidades en 15 ciudades durante el periodo de la ocupación española. Eso quiere decir de finales del siglo XV hasta mediados del siglo XIX, perdón. De 1538 fue la Universidad de Santo Domingo, hasta más o menos las universidades en el 1700, más o menos se fundaron esas 27 universidades que dejaron de funcionar paulatinamente y que después se fueron mezclando y conformando en nuevas instituciones. Pero ese es más o menos el rango etario que tenemos. Desde Santo Domingo, desde Guadalajara hasta Santiago de Chile, tenemos universidades en América. Si se fijan, este mapita que nos brinda Enrique González en su libro El poder de las letras, nos muestra el continente americano solamente el dominio español. Pero es bien curioso que acá no aparezca Brasil y que tampoco aparezca Norteamérica. En Norteamérica, las colonias británicas no establecieron estudios universitarios hasta entrado el siglo XVII. Estamos hablando del New College, que hoy actualmente sería Harvard, que se fundó en 1635. Por su parte, la ocupación portuguesa en Brasil recién tuvo universidad entrado el siglo XX. Entonces vemos como el caso español es muy particular para en el caso de las instituciones universitarias. Si acá se fijan en este mapita bien bonito, se muestra las ciudades y las distintas instituciones que hubo. Si se fijan en Santiago de Chile, hay tres logos bien importantes. Está el dominico, está el real y está el jesuita. Esas son las tres instituciones universitarias que hubo en Santiago que tuvieron permiso para otorgar grado universitario. Acá vamos a partir con la primera, que es el Castillo Nuevo. El convento de Santo Domingo.
El convento de Santo Domingo tuvo sus funciones religiosas y misionales desde muy tempranamente en la segunda mitad del siglo XVI, desde 1553 en adelante, bueno, se funda en 1557, pero los domingos ya arrancará el 53. Entonces, rápidamente comienzan a hacer su trabajo misional y educacional. Eh, una cosa siempre muy, muy curiosa y muy anecdótica es que en el convento de los dominicos fue uno de los primeros espacios donde se enseñaron las clases de gramática, que sería hoy en día castellano, cómo aprender a escribir y a contar, como las cosas elementales que se enseñaban en la básica, en conocimientos básicos, por así decirlo, y que recibieron financiamiento real. La cosa está en que, según muestran los documentos históricos, ese dinero nunca se pagó. Entonces, como a modo de broma y muy, muy ciertamente, es que la deuda histórica con los profesores es muy, muy antigua. Así que se le adeudan no sé cuántos pesos oro a los dominicos por enseñar las primeras clases en Chile colonial. Y bueno, fue en este espacio donde funcionó la universidad. Y tenemos otro espacio educativo en Santiago, el Colegio de Santiago, el Colegio Jesuita, el Colegio Máximo. Si vemos un mapa de Santiago, los colegios, los espacios educativos formales, estaban todo alrededor de la Plaza de Armas, o la Plaza Mayor en ese entonces. Una cuadra hacia el norte estaban los dominicos con el establecimiento del convento y con este permiso para hacer universidad. Y una cuadra hacia el poniente estaban los jesuitas con el Colegio Máximo de San Miguel. De este colegio sabe muchas cosas, Eduardo Gutiérrez, que tiene un muy buen trabajo sobre este tema. Y por otra parte tenemos el último y tercer espacio educativo formal donde se podían recibir grados universitarios, que era la Universidad de San Felipe. La Universidad de San Felipe, que funcionó muy brevemente durante el siglo XVIII y que cesa sus funciones hasta la fundación de la Universidad de Chile. Esta institución funcionó en el actual, lo que hoy sería el actual Teatro Municipal. De hecho, están los cimientos ahí y cuando uno hace unos recorridos por el Teatro Municipal le muestran los cimientos y le muestran el mapa y todas estas cosas. Acá en este mapita se puede ver, bueno, estos puntos, los números 6 que se ven ahí, son las salas de clases que tenía la universidad. Y en esta parte, el 2 y el 3, el punto 2 y 3, es la capilla y la sacristía. Si se fijan, la educación en Chile colonial tenía intrínsecamente un vínculo religioso. El convento y el colegio dejaron de funcionar con la llegada de la Universidad de San Felipe, con la fundación de la Universidad de San Felipe. Pero aún así siguieron teniendo estas tres instituciones un vínculo virtuoso, en el sentido en que estas tres dialogaban con sus profesores y con sus estudiantes. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es bien interesante. Ahora, otra cosa que, bueno, esta relación entre espacios educacionales no fue tan virtuosa o no fue tan amigable, mejor, por así decirlo. Porque siempre durante el siglo XVII hubo una constante disputa entre quién quería o quién tenía el derecho a enseñar de manera exclusiva y quién tenía el derecho a administrar los grados universitarios en Santiago de Chile. Los jesuitas peleaban por su parte tener la exclusividad de quién iba a dar los grados universitarios, y ellos defendían que eran exclusivamente los jesuitas, y los dominicos tenían esta misma defensa y argumentaban que ellos deberían ser los exclusivos administradores de los grados universitarios. En síntesis, esta disputa se resuelve con una bula papal que le da la razón y que le da el permiso para que los dominicos entreguen grados universitarios a todos sus estudiantes hasta que se funda una universidad real,
que iba a ser esta universidad en San Felipe. Ahora, ¿cómo es una universidad en Santiago Colonial y cómo son las clases? De partida hay que sacarse un poco la cabeza que la universidad en el siglo XVII era como lo que conocemos hoy en día. Hay muchas cosas que se mantienen de ese entonces, pero hay muchas cosas que han cambiado. Es necesario entender y tener cosas muy claras, como por ejemplo, que un convento no es una universidad como lo era San Felipe. El convento tenía sus aulas, y estas aulas, en estas aulas los estudiantes estudiaban, y podían al final de sus cursos optar a algún grado. El grado de bachiller, licenciado, maestro en artes, y el doctorado en teología. Pero esta universidad en el convento nunca tuvo nombre, como así lo han hecho ver algunos historiadores. Los historiadores, como decía Walter Benjamin, somos una máquina de inventar historias que nunca ocurrieron. Así que eso es un punto muy importante que hay que aclarar. Segundo, el Colegio Máximo tampoco era una universidad propiamente tal, porque tanto colegio como convento no tenían esta autonomía que sí tenía la Universidad de San Felipe, que se administraba con un claustro particular, y que ellos tenían la libertad de escoger a los catedráticos y de trabajar con sus recursos. Un convento, un colegio religioso no tenía esa autonomía, esa independencia, porque dependía principalmente de los bienes y materiales, tanto bienes muebles como inmuebles, libros y salas, y contaba con la dotación docente de los frailes que habitaban ahí. Entonces, esas son una distinción muy, muy importante. Y una cosa muy ejemplificadora, que es este cuadro, la Cátedra de Teología de Salamanca, que nos evidencia cómo eran las clases antes. Antiguamente el profesor se llamaba lector, porque venía del hecho de que el profesor, el lector, leía una lección, y el estudiante era conocido como el oyente. Entonces, vemos como antes era el lector y el oyente, las denominaciones que se usaban para entenderse y para decir claramente qué es lo que se hacía en la universidad. Se leía y el estudiante escribía. Se leía y el estudiante oía la lección. Entonces vemos que en las universidades, en la antigüedad, en la primera modernidad, mejor dicho, no era un espacio para generar nuevos conocimientos, sino que era para eh, reflexionar el conocimiento que ya se conocía, entender la filosofía aristotélica, entender la filosofía clásica, y, y particularmente en los conventos comprender las interpretaciones católicas que hubo de estas reflexiones. Me refiero particularmente a estudiar a Santo Tomás. Entonces, con el método escolástico, los estudiantes y los maestros debatían y discutían, y posteriormente llegaban a una síntesis del conocimiento tratado en las clases. Estos espacios de saber eran bastante ortodoxos, bastante cerrados, porque era particularmente para la gente que sabía leer y escribir, y para quienes tenían los recursos necesarios para hacerlo. Ahora, vamos entrando ya a tierra derecha del caso particular del convento de Santo Domingo. Esta imagen que ven acá es la portada del libro de la universidad. Lo que ustedes acá ven es el primer libro de clases que hubo en Chile, y que particularmente se comenzó a escribir en 1622. Pero vamos por parte. Eh, solamente para confirmar lo que yo les comentaba. Acá les voy a leer un poquito, una redondilla humanista, una redondilla muy clarita, así que no creo que sea difícil para cualquier persona leerlo. Pero dice: el libro de la Universidad de Estudio General, por privilegio y facultad concedida por nuestro Santísimo Padre Paulo V, a instancia y súplica de nuestro católico monarca y señor don Felipe III, que le suplicó a nuestro ilustrísimo Inquisidor General, maestro Luis de Aliaga, su confesor. En ninguna parte de este párrafo le da nombre a la universidad.
esta universidad no se llama Santo Tomás, es la Facultad de Estudio General que tiene el convento de Nuestra Señora del Rosario. De hecho, acá lo dice abajo. Para este convento de Nuestra Señora del Rosario de Santiago de Chile, por breve de su santidad, en Roma, eh, data en Roma, en Santa María Mayor, una de las catedrales que hay en Roma, a 11 de marzo de 1619. Ahora, esto es quizá un delirio, quizá es una conjetura muy, muy amplia, pero ¿recuerdan cuando comienzan las clases en Chile? Las clases, por lo general, parten en marzo, las primeras semanas. Y aquí nos están diciendo que el permiso para tener estudios universitarios en Chile es en marzo, el 11 de marzo. Quizás sea una conjetura muy, muy general, pero podremos ver que la costumbre de partir las clases en este hemisferio, al menos en Santiago de Chile, parten en marzo en el siglo XVII. Ahora, otra cosa interesante que podemos ver es que, bueno, acá se dice todas las autoridades y todo el protocolo de la formalidad de esta primera página del libro de la universidad, y la parte final dice, acá se presentan las constituciones de la universidad y el registro de los graduados. Entonces, en este librito, que está en el archivo de la Recoleta, se dice qué cosas tiene que hacer un estudiante para tener ciertos grados, y quiénes fueron los que obtuvieron estos grados. En esencia, es el libro de clases. Y aquí vemos, aquí comienza la nómina de los graduados de la Universidad del Convento de los Predicadores por orden alfabético. Este libro tiene 63 páginas, y en estas 63 páginas se muestra la lista de todos quienes se graduaron. Según mi lectura, se graduaron 115 estudiantes. Y de estos 115 estudiantes, la mayoría obtuvo un doctorado. Otro grupo no menor obtuvo una maestría en artes que se entendía antiguamente como la filosofía más clásica. Y solamente hubo un licenciado en filosofía. Entonces, acá vemos como en este gran librito, eh, con distintas plumas se ven quiénes recibieron los títulos, quiénes recibieron qué grados y en qué día y por quién. En algunos hay más detalles que en otros, pero bueno, eso es lo interesante de leer este documento. Eh, Pasemos a... Ahora, con este listado de estudiantes que se graduaron en el convento, lo que hice, y por ese motivo yo llegué a la Recoleta, fue que revisé quiénes habían sido los estudiantes y quiénes habían sido los lectores, o sea, quiénes fueron los profesores y los estudiantes en la universidad, en el convento, y crucé los datos con quienes marcaban los libros. Y es así como pude y logré identificar quiénes fueron lectores de teología, de filosofía, a través de los libros que se conservan hoy en día en la Biblioteca de la Recoleta Dominica. Así que bueno, voy a mostrarles algunos casos. Acá tenemos los comentarios de física de Aristóteles, o sea, los comentarios que Santo Tomás le hizo al texto de Aristóteles, la física. Y vemos que si se fijan en el centro, acá dice Don Doctor Manuel de Toro. Y ese Manuel de Toro fue un mercedario que estudió en el convento, y que al ser estudiante marcó gran parte de los libros que leyó. Y esos libros fueron principalmente los libros de filosofía. Este Manuel de Toro marcó todo lo que encontró de filosofía. Y se graduó, creo que en 1676, por ahí, se obtuvo su grado de doctor en teología. Bueno, esto es lo interesante. Como una costumbre tan antigua, que era marcar los libros, sigue siendo muy habitual hoy en día. Y eso es muy bonito. Es la reflexión que hacía Carolina, que estos lectores, estos usuarios de los libros dejaron su huella en el libro, y gracias a ellos podemos escuchar qué es lo que leían, podemos ver cuáles eran sus intereses y recuperarlos del olvido.
Eso es lo más interesante, y que es también el desafío del historiador, recuperar el olvido a quienes nos dejaron tantas huellas. Bueno, acá hay una cosa muy interesante que me alucinó mucho cuando lo encontré. Cuando yo comencé esta investigación, yo estaba trabajando junto a un arqueólogo, un gran arqueólogo, Rubén Esteber, y con él hacíamos investigación arqueológica. Y yo aquí encontré un vestigio arqueológico de un lector. En esta parte principal, acá se menciona que hay un lector, que este libro es del lector tanto tanto, con una tinta mucho más clara. Pero en la parte inferior dice, creo que se alcanza a leer, ya no es de él, sino de Francisco de Sea, lector de teología. Y acá vemos dos estratos de lectores. Acá vemos en la parte superior un lector que marcó ese libro como que él hubiese sido el usuario, pero más abajito hay otro lector que dice que este libro lo leí, ahora ya no es de él, sino que ahora es mío. Y así sucesivamente los libros fueron pasando y pasando de lector en lector, y se ve claramente que los libros tienen vida. El cauce que tomó este libro maravilloso fue pasando de mano en mano en lector en lector. Entonces vemos como este librito tuvo dos distintos usuarios, quizás más, que no dejaron tanta huella. Bueno, acá volvemos a ver, bueno, es un texto de la poética, Aristóteles, que marcó nuevamente el doctor Manuel de Toro. Se fijan, acá es un poco más claro, más tajante. Doctor Toro es su dueño. Y acá en la otra parte, en la página de frente, viene Doctor Manuel de Toro, por si queda alguna duda. Se fijan que incluso se ve un poco el carácter y como el detalle del usuario acá, del lector en este caso. Esta costumbre de marcar los libros como que me recuerda un poco cuando uno era niño en el colegio y te pedían que marcara el libro para que no se te perdiese. Bueno, esto es un poco así. Porque Manuel de Toros marcó todos los libros que encontró. Todos los libros de filosofía de Aristóteles y Platón, de Santo Tomás, los marcó él. Entonces era un usuario bien obsesivo con dejar su huella. Esta apropiación simbólica es muy interesante porque qué derecho o qué facultades tenía él como estudiante para marcar todos estos libros, siendo que él provenía de otro convento, que eran los mercedarios. Eso es bien curioso. Y acá tenemos otro caso bien interesante que nos muestra la movilidad del libro en el Nuevo Mundo. Acá dice, es de la librería de San Juan, y San Juan es un convento dominico al otro lado de la cordillera, en Argentina. Entonces, si se fijan con esto, ¿qué nos permite ver este libro? Que los libros se movían, y que la cordillera nunca fue un límite realmente tan tajante, y que un lector de San Juan llegó acá y trajo su libro. Entonces, bueno, acá tenemos una edición de Platón, las obras de Platón, nuevamente marcadas por Manuel de Toro. Y vamos a una parte ya central de mi tesis, de mi investigación, que me llevó un poco a ver tanto el recorrido de los libros como de los estudiantes. Si se fijan, acá están las distintas localidades del Nuevo Mundo y los sitios que fueron transitados por los lectores. Santiago, San Juan, Buenos Aires, Santa Fe, Asunción, el Cusco, Lima. Los estudiantes de este pequeño convento de Santiago, que se caía muy frecuentemente con los temblores, con los terremotos que hubo en Santiago colonial, que se inundaba con los desbordes del río Mapocho, que pasó por muchas vicisitudes, tuvo una afluente de estudiantes, de libros muy impresionante, y que todos esos libros y estudiantes circularon por el Cono Sur. Entonces vemos que tanto los libros como los mismos estudiantes y profesores de este pequeño convento no estaban estáticos, se movían, tenían vida, y deambularon por todos sitios.
eso es muy interesante porque nos muestra la realidad de la realidad universitaria de ese entonces. Pero bueno, eso en síntesis, la investigación que yo hice, que en mi maestría, que bueno, ahora pronto va a salir publicada en distintos artículos, por ahí en distintas revistas. Eh, bueno, ahora hablemos un poco de cómo fue de cómo fue el montaje y cómo fue el guión curatorial de esta exposición. Yo creo que el conocimiento histórico y conocimiento patrimonial, ¿ya? Tiene que divulgarse lo más posible, de distintas maneras, con distintos métodos, y ojalá que llegue a todo el mundo. Afortunadamente, yo el 2017 me encontraba trabajando en el Museo de Historia Natural, y me, me tocó trabajar tanto en el museo como para Metro, y ahí tuve que aprender a construir guiones museográficos. Y cómo pasar de una investigación tan concreta a una exposición como una exposición museográfica. Ese es el desafío. Entonces, no tan solo dejar el conocimiento en las páginas, en los libros, en los artículos, sino que cómo poder divulgarla de otra manera. Y ahí es cuando apareció la invitación de Carolina y me dijo, ¿por qué no presentábamos este trabajo en una exposición temporal? Y así sucesivamente se logró pensar en cómo ordenar este conocimiento y hacerlo un relato museográfico. Y así fue quedando un poco, bueno, acá se ven un poquito unos libros que seleccionamos, que se ven los libros, el papel decorado y las marcas de fuego, y esta fue la exposición. Estas son imágenes de Santiago, del Museo de Medianoche, creo. Y acá, bueno, se nos ocurrió presentar el guión a partir de tres grandes ideas. La primera idea fue la universidad, después los lectores, que es esta parte de acá. Si se fijan, en la parte inferior de la fotografía está el mismo recuadro que yo les presenté de la cátedra de teología. Y bueno, acá estoy yo tratando de explicar algo que era, me imagino que era sobre los libros. Y la última parte están los estudiantes que dejaron su huella. Es bien interesante en este trabajo curatorial porque combinamos distintos objetos de exposición. Presentamos imágenes, libros naturalmente que había en la biblioteca, y presentamos con un computador, me acuerdo que presentamos el libro de la universidad. Entonces ahí se fueron pasando las imágenes de los estudiantes y el registro propiamente tal. Entonces, vemos, solamente para concluir esta breve reflexión y entrar ya a lo más interesante, que son sus preguntas, y que la interacción con ustedes, vemos que los estudiantes habían sido muy olvidados por la historia chilena, y que los estudiantes para bien siempre nos reviven y nos dan mucha vitalidad. Y y cierro con esta reflexión, con esta cita particularmente de Alonso Valle, que dice que los que habían estudiado ahí han alcanzado con el grado el premio digno de sus letras. La historia a veces es medio ingrata con algunos temas, y sobre todo con quienes no son tan famosos, como Higgins, como Prats, y como todos estos grandes héroes. Y mi preocupación es más allá, es con la historia social, con la historia de la escultura, con la historia de las letras, y sacar un poco el olvido a estos estudiantes, a estos religiosos, a estos laicos que estuvieron estudiando en el convento. Me parece un desafío muy interesante, y me parece un desafío necesario, tanto para recordar quienes se esforzaron para conocer el mundo, para entender la filosofía, para entender la teología de ese entonces, y, y que con pequeños esfuerzos, con pequeñas investigaciones, con pequeños artículos, con pequeñas muestras museográficas, se pueda volver a valorar un pasado que no es tan ajeno a nosotros. Pues bueno, eso nomás les puedo decir, y sí que, bueno, por preguntas, por favor, acá estoy a plena disposición. Eso.
Miguel, Ahí dejé de ¿sí? compartir pantalla. Ya, súper. Mira, quisiéramos principalmente tal vez como generar algunos comentarios generales. Ujú, Eh, de alguna forma, cuando tú dices el lector, el lector de este libro, ujú. aclarar si se refiere al lector que lee o al lector que lee pero que además es el profesor. Porque tú en un momento comentaste que se le llamaba lectores a las personas que leían, que en el fondo daban la clase. Ujú. Que pudieras aclarar un poco esa diferencia en el lenguaje, que es muy sutil, pero que en la actualidad puede ser confuso porque para nosotros el lector es la persona que lee el libro solamente. Y tú te estás Claro, refiriendo al lector como la persona que da la clase, como el profesor. No sé claro. si, tal vez yo lo aclaré, no tengo idea, pero de alguna Sí, manera quisiera que se desarrollara un poco ese tema de la investigación, porque claro, los libros cuando nosotros también mencionamos que están marcados, en el fondo alguien escribe algo en el libro o deja algún comentario, eso se nos refiere con estar marcado. Eh, ujú, que hay diferentes tipos de marcas también en los libros. Pero eso, no sé si quieres aclarar un poco más esa sutileza en el lenguaje ya. que puede ser confusa. Vale, perfecto. Antiguamente, en el antiguo régimen o en la colonia, en el periodo moderno, se le decía al profesor lector, porque el profesor tenía que leer. De hecho, en ciertos países, en la lengua portuguesa, todavía se le sigue diciendo lector al profesor, y a los catedráticos en Inglaterra se le dice lector. Entonces, es como hay algunos lados que mantienen esa misma tradición. Ahora le decimos profesores, pero el lector al que yo me refería, y principalmente los que marcaron los textos, se refieren al lector como profesor. Y el estudiante se le denominaba oyente porque era el que escuchaba al lector. Ahora, una cosa interesante es tanto en que un lector, un oyente después pasaba a ser lector, o sea, un estudiante pasaba a ser profesor, y después podía marcar el libro, ¿se fijan? Entonces, esta denominación lector es la denominación del profesor, pero viene del acto de trabajo, del acto pedagógico, de leer un comentario, de leer una reflexión de algún filósofo o teólogo. Miguel, lo Dígame. otro también tiene relación esa lectura, que también es un método de enseñanza, ¿cierto? De un momento de este periodo principalmente, pero también tiene que ver con que no había muchos libros. O sea, en el fondo, no, cada oyente no era que tuviera un libro en sus manos y podía ir leyéndolo junto con el profesor. Entonces también, de alguna forma, esa denominación de lector tenía relación a porque poseía el libro en sus manos y iba generando la lectura a través de la lectura. Es algo por ahí también, ¿cierto? Que en el fondo tampoco es que hubiera no había, cada oyente no tenía su propio libro, sino que muchas veces existía un solo libro. Bueno, sí, ese es un tema muy importante. La librería del convento, el convento tenía una librería. Antiguamente librería significaba biblioteca, pero en esta librería se fue poblando muy a gotea, a cuenta gota. Principalmente los lectores, los profesores que iban de distintas ciudades traían libros a Santiago, y la mayoría, la gran, la gran cantidad de libros se obtuvo gracias a los procuradores. El procurador era una figura de la orden dominica eh, que viajaba y presentaba ante Roma, el Papa y el maestro general de la orden, las distintas solicitudes que tenía o necesidades que tenía la comunidad religiosa en Chile en este caso. Y el procurador fue el principal personaje que abasteció de libros la librería del convento. Esta librería que principalmente está enfocada en libros de filosofía y teología. Entonces,
vemos como estos libros se fueron ocupando principalmente de quienes lo usaban. Es decir, habían poquitos libros de filosofía, pero eran los que necesitaban. Filosofía principalmente aristotélica, y teología principalmente tomista. Eso por una parte. Y, y sí, pues, bueno, ahora, el que hayan marcado el libro como es de, o hayan escrito sobre el libro, no los hace propietarios del libro. Una apropiación simbólica, pero también es bien curioso porque los libros iban pasando de autor en autor y de lector en lector. Entonces, como que esta cosa posesiva no era muy real. O sea, no tan, era más escrita que concreta, porque un profesor iba cambiando o iba viajando. Acá preguntan, ¿qué lectores y oyentes famosos que encontraste en tu investigación? Juan Álvarez Rubio. ¿Qué lectores? Y, pucha, hubo hubo un profesor que me llamó mucho la atención, y fue un lector que me llamó mucho la atención, que se llamaba Francisco Aguiar, Antonio Aguiar, perdón, Antonio Aguiar, que fue no es famoso por la historiografía, claramente, pero sí fue muy interesante y que es bastante desconocido porque escribió una de las pocas crónicas de dominicos chilenos, y que, bueno, es bastante, y que escribe muy, muy bien. Y es una cosa muy interesante porque él era muy crítico de sus compañeros de curso. Decía, oye, no tengo buena compañía, y porque no le estimulaban a discutir, en comparación con su maestro, que era un profesor que se llamaba eh, 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 Ramón Florentín. Entonces, este discípulo y este estudiante circularon por todo Sudamérica en el siglo XVII, y se fueron haciendo de conocimiento, y fue escribiendo esta crónica que es inédita, que espero en algún momento publicarla. Y es bien interesante porque él tenía muchas reflexiones sobre la historia de Chile, sobre la labor misionera en los dominicos, y, y era bastante particular porque me hacía mucho sentido a Michel Montaigne cuando escribe en su diario de viaje por Europa. Montaigne tenía fama de ser un viejo pesado, y que criticaba a toda su compañía, a todo su grupo que lo acompañaba en este viaje, pero decía que los únicos buenos compañeros que él tenía en este viaje eran los libros. Una misma reflexión que hizo Antonio Aguiar. Entonces, es bien interesante. Lo- estos lectores y oyentes famosos no eran habituales en estos pequeños conventos, pero sí hicieron cosas muy significativas como escribir y reflexionar y filosofar un poco. Veamos. Un momento. Ya, cubre la consulta de Juan Álvarez Rubio. ¿En qué momento y qué institución se... Miguel, Ujú. Dime. sí, mira, lo que pasa es que estamos leyendo por el Facebook principalmente las preguntas, y ¿Ya? una de las preguntas tiene relación con que si se conoce cuándo fue el primer grado de matemáticas, el primer estudiante que se graduó de matemáticas. ¿Saldrá Ujú. algo tan específico en esta primera investigación? ¿Sale como relacionado a las matemáticas? Es una muy buena pregunta. ¿Algún graduado? En artes, en la antigüedad se sintetizaba lo que era tradicionalmente el trivium y el quadrivium. Eran como los saberes elementales del periodo medieval. Ahora, esta síntesis se enfocó principalmente a lo que se entendía como artes, principalmente filosofía. Pero los estudios matemáticos, los estudios científicos se comenzaron a realizar en San Felipe. De hecho, un fraile, un estudiante
muy interesante que espero pronto investigar, fue un religioso, se llama Fray Sebastián Díaz, que fue catedrático y él tuvo unos planteamientos muy interesantes de filosofía y de matemática, y del mundo, y de cosmovisión, y era un científico. En los conventos los estudios matemáticos, los estudios propiamente así como científicos, como se entiende hoy en día, no eran habituales. Así que acá no hubo estudiantes graduados de matemáticas. En San Felipe sí hubo estudios y ahí no se dieron grados, pero hubo instancias de saberes más científicos. Con la Universidad de Chile ya hubo graduados de ingeniería y con eso ya se cierra la universidad colonial. Pero sí hay reflexiones y hay trabajos de las matemáticas, pero muy posteriormente hay graduados y especialistas en ciencias exactas, como se conoce hoy en día. Miguel, ahora sí, la otra pregunta tiene ¿Ya? relación más que nada con el trabajo de nosotros en el interior de la biblioteca, ¿Ya? que dice que cómo se digitalizaron estos libros, considerando que son frágiles o antiguos o delicados. La verdad es que estos libros no están digitalizados. Estos libros en realidad se fotografiaron las páginas que se necesitaba como difundir principalmente la investigación. Las portadas de los libros fueron los que se fotografiaron, pero la técnica que utilizamos principalmente en la biblioteca para digitalizar libros es a través de la fotografía de libros, no se escanean, no se genera un escaneo menos en un escáner común y corriente, o sea, no hay ninguna posibilidad de abrir los libros en 180 grados por un tema de su delicadeza y fragilidad, como también lo mencionaba en el mismo comentario. Así que nosotros lo que generamos es una fotografía con una inclinación en 90 grados del libro. Para eso lo posamos en un receptáculo que se le llama cuna del libro. Y obviamente que se trata de sacar una fotografía en una alta calidad para que pueda servirnos para la difusión principalmente. Pero también en sí la biblioteca genera digitalización por proyectos de digitalización interno y eso se encarga, en este caso se externaliza o se genera como una producción más profesional de esa digitalización. Y también tenemos la posibilidad de trabajar la digitalización a través de lo que son los mismos escáneres profesionales para este tipo del Servicio Nacional del Patrimonio que están ubicados en la Biblioteca Nacional. También tenemos la posibilidad de generar desde ahí la digitalización de algunos libros, pero por lo general están dentro de lo que son proyectos de digitalización. Nosotros también a todo esto permitimos que los usuarios, los visitantes o los investigadores de las colecciones saquen sus propias fotografías sin flash, usando inclusive su celular, considerando que es una fotografía que no está enfocada en la estética de la imagen misma, sino que está enfocada en lo que es rescatar la información o el contenido del libro más que la estética. Y de esa manera las personas pueden inclusive ir a la biblioteca, a la sala de lectura, y fotografiar una cantidad de imágenes suficientes que los ayuden a seguir investigando desde su casa o desde otro lugar y no estar asistiendo permanentemente a leer los libros en la sala de lectura por lo que hay, en este caso la limitante tal vez de los días y de las horas que está abierta la sala de lectura. Pero eso se permite considerando todos estos sistemas de seguridad y de preservación de la colección y con una fotografía que está enfocada en el contenido y no en la estética para no de alguna forma estresar al libro, en este caso deteriorarlo o generar una manipulación indebida. Pero más o menos de esa forma es como avanzamos con el trabajo de investigación cuando se requiere desarrollar difusión de la colección o en este caso difusión de alguna exposición en específico de las mismas obras bibliográficas. No sé si hay más preguntas, voy a seguir leyendo. Dice aquí una pregunta de Pablo José Condrat, que estoy recién leyendo. ¿Tienes alguna noticia de libros en Chile, en San Juan o Mendoza? O sea, al revés. Nosotros teníamos una noticia sobre un libro de Argentina en Chile.
te preguntan si sabes si hay algún libro de Chile, Mendoza o San Juan. ¿Sabes? ¿Has visto? Eh, Para que nos devuelvan el libro. no, no, pero sería bueno ir y averiguarlo, porque los archivos dominicos del otro lado de la cordillera están bien interesantes y están bien trabajados, así que es un trabajo pendiente, porque acá dice que la movilidad es muy de los dominicos y sí, tienen esta cosa de ser bien transhumantes, así que habría que ver el circuito, si se puede reconstruir el circuito de los libros, identificar si hubo, no sé, en San Juan, en Mendoza, o en Buenos Aires, o en cualquier otro lado, porque los libros se movían, se movilizaban y se movían por todos lados, y eran las personas quienes los movían. Así que sí, es muy Sí, interesante. Miguel, vamos a estar cortando ya la transmisión porque nos vamos a llegar a la hora ya, se pasa muy rápido el tiempo. Sí. Hay una pregunta que dice si se sabe dónde estudió Fray Camilo Enríquez. Yo quisiera hacer una pregunta también, si tú has encontrado mujeres como graduadas en tus Ah, investigaciones. Pero cortito, Miguel, cortito, faltan pocos sí. minutos para Ya. cerrar casi. Vale, vale, vale. No sé dónde estudió Fray Camilo Enríquez, un sujeto muy interesante, muy revolucionario, así que un tema interesante a tratar. Y bueno, siempre se ha dicho que Eloísa Díaz fue la primera mujer en estudiar en la universidad, por cierto, lo es, pero yo encontré en el Archivo Nacional a otra mujer que recibió un título también universitario, que era la hija de Mariano Egaña. Ahora, no he entrado en más detalles ahí, pero hay una mujer antes de Eloísa Díaz, así que tengo un trabajo pendiente con eso, con la mujer en la universidad, y bueno, eso espero hacerlo y junto a la compañía de alguna mujer por ahí, porque las mujeres tienen que escribir su historia. Y, y bueno, es tarea pendiente. Sí, me parece muy interesante, pero el dato del nombre no lo tienes tampoco, para seguirle como Eh, la pista a la huella. Pucha, se me olvidó, pero es Gaña, es una niña de Gaña, no me acuerdo el nombre, te juro, se me fue, lo tengo anotado en algún libro. O es por ahora es algo que está ahí. Es que está en el Archivo Lo Nacional, dejamos entonces, suspenso. sí, pero es la hija de Mariano Ya, Gaña. súper. Familia, sí. Tiene un Ya, artículo, así que es, espero que alguna compañera me acompañe a hacer este trabajo. Hay que hacerlo. ya, súper. Miguel, también, por último, quisiera comentar, en alguno de los comentarios sale del Facebook, que en el fondo, ¿qué significaba marcar los libros? Bueno, el marcaje libro puede desde generarse desde poner tu nombre, como este libro es mío, o los ex libris, Ujú. que se les conoce, pero también tiene relación de alguna forma con poner las marginales, las anotaciones. La biblioteca también generó en algún momento, posterior a tu investigación, una exposición sobre finalmente recogiendo todos estos comentarios, anotaciones, ex libris, o en este caso, quién eran las personas dueñas de estos libros que ponían una anotación simbólica, inclusive dibujos. Y esa nos va a dar paso inclusive a nuestra próxima charla de la estantería de las redes. Así que este ciclo está bien interesante y sigue un hilo de trabajo que ha sido permanente en la biblioteca. No sé si la última, yo creo que no hay más preguntas por ahora. Quisiera agradecerte un montón. Estamos, como te digo, justo en la hora. Cualquier cosa nos pueden seguir escribiendo al correo de la biblioteca, que es biblioteca.patrimonial@museochile.gov.cl, a través del Facebook también. Esta transmisión va a quedar grabada y va a ser transmitida también por YouTube de la biblioteca y por el Instagram de la biblioteca. Así que va a quedar por ahí en algún sitio para que se vuelva a retomar o se pueda volver a ver, o las personas que no nos pudieron acompañar en este momento nos puedan acompañar en alguna instancia. Quisiera agradecerte, Miguel, por tu participación y que nada, porque sigamos investigando y me parece súper interesante poder generar esta investigación de las mujeres en la universidad. Creo que ahí ya está dado el espacio y la invitación para poder desarrollar y aportar al patrimonio y a la historia de Chile. Así que muchas gracias a todos. ¿Quieres
tal vez despedirte, Miguel, o algún comentario que hacer. Nada, bueno, muchas gracias en honor al tiempo, me despido así y bueno, cuando quieran participo en todo lo que ustedes me inviten y sí, está claro que hay que darle mucha más fuerza a la historia de las mujeres y queda mucho trabajo por hacer, así que están todas más que invitadas y todos más que invitados a colaborar y construir esta historia que aún tiene mucho que decir. Eso, muchas gracias. Eso, súper, Miguel. Nos despedimos entonces de este nuevo ciclo, de esta tercera charla de la estantería de las redes, y los invitamos el último miércoles del mes, siempre son así, en los últimos miércoles de cada mes, a las 5 de la tarde, para volver a contarnos este ciclo de charlas de la estantería de las redes. Gracias a todos los que nos acompañaron y esperamos volver a sorprenderlos nuevamente con alguna de las otras exposiciones de nuestros investigadores. Chao, que estén bien. Muchas gracias a todos. Chao. Chao, Miguel. Chao.